La vida, misteriosa, mágica, frágil y fuerte a la vez, tan poderosa que a partir de casi nada o de una diminuta célula surge un ser vivo, tan lenta y tan desapercibida a la vez que se nos escapa a simple vista. Esa magia está en todas partes, un misterio casi invisible que se transforma en la vida misma. Yo soy la abuela de Diego. Él es... ¿Qué? Es que no lo sé expresar. Él es un ángel. Yo soy el abuelo de Diego, o papá como él lo dice. Para mí, Diego es el gran respaldo en mi vida. Soy el tío de Diego. Bueno, somos como hermanos. Nos criamos juntos y en realidad no nos separábamos de pequeños. Yo soy la tía de Diego. Él me hace reír mucho porque es muy divertido y eso es lo que le hace una persona muy especial. Soy la mamá de Diego. El momento en que vi a Diego por primera vez, sentí que mi vida había vuelto a empezar. Y es de lo más lindo que me ha pasado en mi vida, mis hijos. Ese chico que vemos en la mitad es Diego Alejandro Osorio, y ellos son su familia. Desde que Samuel llegó a su vida, todo se transformó. Ya no puede vivir sin él. Diego vive en Medellín con sus abuelos y tíos, pero los fines de semana visita a sus papás en Santa Rosa de Osos para ayudarlos en un almacén fotográfico. Aunque las cámaras no son lo suyo, sí lo es el voleibol. Siempre tiene tiempo para darse una voladita. Todos los domingos entrena con la selección de voleibol de Santa Rosa. Con ellos ha sido varias veces campeón. Su habilidad, los saques y ataques épicos. Ah, y los saltos que le permiten suspenderse por instantes en el aire. A pesar de ser un deportista apasionado, tiene tiempo para regresar de nuevo a sus responsabilidades. Después de un duro entrenamiento, ayuda como mesero en un restaurante que tiene su mamá. Y pese a que es muy trabajador, al final del día tiene tiempo para... Samuel. Lo que Diego disfruta más en su vida es ser el hermano mayor de su pequeño hermano. Le gusta cuidar de él como más nada en el mundo. Lo más difícil es separarse de él cada fin de semana. Hoy a Diego, estudiante de biología, nos lo hemos traído desde Santa Rosa de Osos para que conozca un proceso que seguramente lo conmoverá. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Listo? Sí, listo. Yo creo que la vida se compone de pequeñas cosas. Desde que nace una célula formada por átomos, por pequeños organelos, cada una de ellas tiene una función que nos hacen a nosotros lo que somos. Nos hacen sentir, por ejemplo, la lluvia cuando cae, eso es vida. Entonces creo que la vida semánticamente es imposible describirla, pero saber que está ahí, es tangible, es realmente algo muy bonito. Mi nombre es Robinson Torres, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Yo hago parte del grupo de investigación en ingeniería biomédica creado entre la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y dentro de este programa de ingeniería biomédica surge el grupo de investigación, se llama GIVEC. Tiene diferentes líneas de investigación, una de ellas es la línea de bioinstrumentación y procesamiento de señales y yo soy el coordinador de esta línea de investigación. Entonces resulta que mi grupo trabaja precisamente con eso, trabaja con la vida. Nosotros buscamos entender cómo se dan ciertos procesos vitales y ayudamos a conservar esos procesos vitales, ayudar a que esos procesos de vida permanezcan, se mantengan. Entonces quiero invitarte para que conozcas de primera mano qué es lo que hacemos para preservar la vida en nuestro laboratorio. Bueno, Diego, llegó el momento de descubrir qué hace exactamente este grupo de investigación. Para esto el ingeniero Brian Escobar te contará de qué se trata. Diego, mira, acá tenemos un sistema que hemos venido trabajando durante los últimos años. Es, digamos, una tarjeta electrónica que ya hemos implementado en pacientes y en varios proyectos que tenemos. Te voy a pedir el favor entonces de que por favor te conectes estos electrodos. Esto comenzó muy bien. Es importante que aprendas cómo van exactamente esos electrodos. El primero cerca de tu cadera a la derecha, el segundo a la izquierda y el tercero junto a la clavícula. Ahora sí, vamos a ver qué señales emiten estos electrodos. ¿Qué ves ahí, Diego? ¿Qué crees que es eso? ¿A qué se te parece o qué intuyes de eso que ves en la pantalla? Como los latidos, pues como cada vez que
bombea sangre al corazón, ¿no? Sí, sí, por ahí vamos muy bien. Esta onda se llama la onda de electrocardiografía. La onda de electrocardiografía básicamente lo que muestra es la actividad eléctrica de tu corazón. Entonces tu corazón cada vez que bombea sangre y pasa por ciertas etapas para poder proveer el sistema circulatorio de sangre, genera unas corrientes eléctricas, ¿cierto? Y esas corrientes se expanden por la piel. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el sistema básicamente? A través de los electrodos estamos haciendo una captura de esas corrientes eléctricas. Diego, ¿qué tal fue ver tu corazón? Pues ver las señales de mi corazón en un monitor es algo muy raro, pero a la vez algo muy bonito, porque que la tecnología me permita pues ver qué señales manda mi corazón, cómo está, pues qué está haciendo, es algo realmente impresionante. Vale. ¿Y cómo está el mío? Bien. No, está muy saludable, muy saludable. ¿Tú eres deportista o haces alguna? Sí, mira, es perfecto. Entonces aquí te voy a presentar algo muy conocido en la ingeniería, sobre todo en las áreas de electrónica, que se llama la protoboard. En esta plataforma, en esta protoboard, lo que tenemos es caminos que conectan corrientes, que conectan voltajes, ¿cierto? Entonces permite establecer conexiones entre diferentes elementos que nos permiten transformar estas señales que obtenemos desde tu cuerpo en algo que podemos llevar, digamos, a un computador o a un monitor o que podemos exportar a cualquier otro sistema. El proceso de unión que se da entre la ingeniería y la medicina es vital, pues, para poder contribuir a unos mejores diagnósticos, a unos mejores pronósticos, a unos mejores tratamientos que se dan en materia de salud humana. Pero aclaremos todos estos tecnicismos. Para poder ver las señales que emite nuestro corazón, se requiere que exista algo capaz de detectarlo, y para ello es necesario que intervenga la ingeniería. Inicialmente se deberá diseñar un prototipo en algo llamado protoboard, que es como una hoja en blanco donde diseñaremos nuestro borrador. En este dispositivo se pondrán diferentes componentes como microchips, resistencias, que de acuerdo a su ubicación generarán un resultado diferente. Tienen que ensayarse una y otra vez en esta protoboard todos los caminos hasta conseguir el resultado deseado, las señales del corazón. Como es algo grande y engorroso para estar dentro de un monitor, será indispensable hacer una versión miniatura en un componente electrónico llamado PCB. Cuando ya estamos seguros de lo que hacemos es cuando pasamos a un sistema electrónico en un PCB, es un sistema impreso. Todas estas cosas que ves aquí en la protoboard, Diego, se transforman a un sistema más pequeño, compacto. Este tipo de tarjetas son las que vas a encontrar, Diego, en los monitores de signos vitales de los hospitales, por ejemplo. Tarjetas como estas. Todos estos sistemas que estás viendo acá hacen parte de una plataforma que estamos desarrollando en el laboratorio. Es una plataforma integral de monitoreo que va a poder medir en pacientes electrocardiografía. También vamos a poder medir pulsioximetría. ¿Pulsioximetría? La pulsioximetría es una técnica que se emplea para medir la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno que se da en la sangre. Bien, toda esta plataforma de la que te ha hablado Brian es para preservar la vida de los más pequeños, para preservar la vida de los neonatos. Neonatos son los bebés que nacen antes de los 9 meses, no, a los 9 meses. Neonato es un recién nacido y se considera que se es neonato hasta más o menos los 27 días de nacido. Entonces, estos niños que nacen prematuros van a tener una grave complicación, un problema muy serio, que es que de un momento a otro se van a quedar sin respirar. Y se quedan sin respirar porque su sistema nervioso central, como no está suficientemente maduro, se le olvida enviarle la señal al sistema para que respire. Sí. Cuando se queda sin respirar, sufre una cosa que se llama un episodio de apnea. ¿Apnea? ¿Y eso qué viene siendo? Apnea es un proceso en el cual se deja de respirar, que puede ser voluntario, cuando uno simplemente contiene la respiración y deja de respirar, o puede ser involuntario, que en ese caso sería, digamos, patológico, como por ejemplo en el caso de un neonato. Entonces, cuando un neonato deja de respirar
por más de 20 segundos se considera una apnea y este episodio puede ser grave en el caso del neonato. Entonces todo eso hace que necesitemos monitorizar permanentemente a los neonatos, a los niños, para poder garantizarles la vida. Si en algún momento hay un episodio de apnea, el sistema, toda la plataforma que hemos creado, genera una alarma, genera un aviso visual y auditivo. Antes de que este dispositivo sea implementado sobre un paciente, se deben realizar pruebas en los simuladores para garantizar que el sistema funciona bien y que no existen riesgos. Es hora de practicar como todo un médico en el simulador de la Universidad CES. Eso sí, asesorado por el ingeniero biomédico Sergio López. Vamos a proceder a ponerle los electrodos y los sistemas de medición que les ponen en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos neonatal, y vamos a mirar cómo le quedan a ellos. Listo, empecemos por ubicar los electrodos de electrocardiografía. Yo te voy a ir guiando para que los ubiques tú. ¡Ey! Muy bien, Diego. Has aprendido a poner los electrodos como todo un profesional. O sea, ¿qué puedes observar aquí? ¿Qué conclusión sacas de eso? Y en realidad sí, son muy pequeños, como para tener pues tantos cables y para hacer como tan difícil el tratamiento de ellos. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a medir el de nosotros, lo que vamos a quitar es que vamos a quitar este electrodo. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que aquí podemos con este medir además la respiración y podemos medir la electrocardiografía con estos tres. Entonces tenemos una gran ventaja, es que estamos eliminando todos estos cables. Todos estos cables pueden ser problema para el bebé, para el mismo doctor cuando tiene que hacer una intervención rápida. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una apnea? Pues se puede perder la movilidad de una mano o puede ser también cognitivamente. Exacto, entonces estamos nosotros monitoreando indirectamente la apnea. Al hacer ese monitoreo estamos asegurando que el bebé le va a pasar un episodio de esos y va a perder la actividad muscular. Cuando yo pongo estos electrodos y mido la actividad muscular, yo puedo determinar cuándo hay una apnea en la que se pierde la señal del cerebro o puedo detectar cuándo hay una obstrucción, porque estoy detectando cuando la actividad y la potencia de la onda respiratoria se aumenta mucho, significativamente. Con esa onda yo puedo decir, hay una apnea central u obstructiva. ¿Apnea obstructiva central? ¿No era solo una? ¿Apnea central qué? La central es cuando el bebé desde el cerebro deja de mandar la señal. Y la obstructiva cuando hay una obstrucción. Entonces con eso puedo dar un diagnóstico mucho más acertado para que el tratamiento sea muchísimo más efectivo. Pues al ver el Sim Baby, la primera impresión es que era alguien real, o sea, creí que era un bebé de verdad. Pues ya al tocarlo y ver pues, que era inmóvil, pues ya me llevé una gran sorpresa, porque realmente, o sea, es una representación gráfica muy, muy real de lo que vemos a diario en los bebés. Bueno, Diego, ¿y cómo te fue en el laboratorio de simulación? Bien, profe, muy bacano todo. Ahora veremos este dispositivo en funcionamiento, pero antes conocerás al doctor Víctor González, director de la unidad neonatal del Hospital General de Medellín. Ok, Diego, las apneas se producen o porque el niño es prematuro, porque el niño está infectado, tiene una sepsis. Sepsis. Unos bebés muy sexys. Sepsis es una infección en el ser humano que compromete muchos órganos y que la bacteria va por la sangre. Se trata con antibióticos, se detecta rápidamente, pero puede ser catastrófica y puede incluso llegar a morir el paciente. Con este monitor que se está desarrollando, pretendemos hacer una detección más rápida de esas apneas, antecedernos a esas consecuencias como son la disminución de la frecuencia cardíaca, lo que te decía, la disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos y así evitar estas consecuencias tan catastróficas en los niños y aumentar la sobrevida de estos niños, es decir, salvar más vidas de estos pacientes. Elisa Mejía nos llevará a la unidad de cuidados intensivos neonatal. Yo no me quiero imaginar si a mi hermanito le pasa algo, o sea, es un bebé, es muy frágil. Esto para mí es mi razón de ser
Entonces es importante que se una la biología con la ingeniería para preservar la vida, porque pues ellos son el futuro de nuestra sociedad, y si crecen con secuelas o si crecen con quebrantes de salud, pues ¿qué será de este mundo? Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo se ven las señales del bebé. Aquí, como puedes ver, la señal azul a la izquierda corresponde a la señal de electromiografía con la señal de electrocardiografía. A partir de un procesamiento de esa señal podemos obtener dos señales, la electromiografía del diafragma y la electrocardiografía directamente. La electromiografía es la de la respiración. Y el del diafragma. Exacto. En estas dos señales, la roja y la verde, estás viendo la electromiografía del diafragma después de un procesamiento en el que le quitamos el ruido que tiene de la electrocardiografía. Y la amarilla corresponde a la señal de respiración. La negra es únicamente la señal de electrocardiografía y la morada es la que utilizamos para sacar la frecuencia cardíaca. A la columna de la derecha tenemos las señales de pulsoximetría, que son dos señales, la roja y la infrarroja. Cuando el bebé entra en un episodio de apnea, lo que esperamos ver en nuestro sistema va a ser que la electrocardiografía y la pulsoximetría disminuyan su velocidad, entonces no vas a ver tantos piquitos, y la respiración se va a quedar estable, se va a quedar en ceros. Y ahí ya podríamos decir que tiene una apnea. Es decir, la amarilla. Exacto, la Cuando amarilla, la amarilla está quietica, pierde todos sus movimientos. Y nuestro sistema pues entrega una alarma rápida para que la enfermera o el doctor puedan venir a atender rápido al bebé. Otro de los aportes de este monitor es el sistema para medir la presión sanguínea. Anteriormente, los recién nacidos eran sometidos a métodos invasivos como un brazalete que presionaba su brazo o un catéter incrustado en las venas. Hoy en día, con tan solo una pequeña manilla se puede conseguir la medición. Este monitor también podrá medir la presión intraabdominal, lo que antes era traumático para el recién nacido, pues era incrustada en su vejiga una especie de bomba que se inflaba hasta tener el mismo tamaño. Actualmente, con tan solo la señal de pulsoximetría, más la de los electrodos y un algoritmo matemático, se puede obtener en el monitor la señal de la presión intraabdominal. Y además también tenemos un sistema para medir la ictericia. La ictericia es una enfermedad que aparece cuando hay un aumento de bilirrubina en la sangre. Entonces el niño se pone amarillito. Bilirrubina es una sustancia que en los niños prematuros se incrementa en las primeras semanas de vida a consecuencia de la fragmentación rápida o muerte rápida de los glóbulos rojos. Esto produce la ictericia. Cuando hay un aumento en la bilirrubina, pues genera la ictericia, que puede ser una enfermedad que inclusive puede causar la muerte, puede causar daños cerebrales. Todos estos sistemas finalmente son para mejorar tanto el cuidado médico y el cuidado de las enfermeras como la calidad de vida de los bebés, que necesitan un trato rápido para poder salir adelante. Sí, para poder salvar su vida. Exacto. En la Escuela de Ingeniería de Antioquia, junto con la Universidad CES, desarrollaron un dispositivo que está siendo puesto a prueba en la sala UCI neonatal del Hospital General de Medellín, un sistema de monitoreo neonatal para prematuros. Pero, ¿y quiénes? Pues el grupo de investigación GIVEC. ¿Y cómo empieza todo? Lo primero siempre será generar una pregunta, o bueno, saber cuál es el problema a resolver. Seguido de esto, detectar cuál es la patología que requiere una mejora. Debemos estudiarla a la perfección y conocer a qué paciente está dirigido. Luego de estudiar y estudiar, encontramos un posible camino. Ya que sabemos qué soluciones existen y qué se puede mejorar, se hace un diseño metodológico, es decir, los requerimientos clínicos, técnicos, económicos y sociales para determinar qué idea puede funcionar mejor. Se eligen los componentes indicados para el diseño del dispositivo o mejora tecnológica. Junto con un arduo trabajo de programación, se ensamblan en una protoboard. El siguiente paso será desarrollar el prototipo, o sea, la adquisición de datos, desarrollo de algoritmos, dispositivos, sensores y se crea una interfaz de usuario o una plataforma. Finalmente se hace una validación del prototipo, es decir, se hacen pruebas de funcionamiento. En este caso, fue implementado en la sala UCI neonatal del Hospital General de Medellín. Consiste en un monitor cardiorrespiratorio que con tan solo 3 electrodos y un sensor permitirá vigilar al mismo tiempo las señales vitales del cuerpo y así dar un soporte diagnóstico al profesional de la salud involucrado en el tratamiento de un paciente recién nacido para detectar rápidamente con una alarma un episodio de apnea. Este grupo de investigación espera a futuro complementar este sistema de monitoreo neonatal con la implementación de una aplicación para smartphone que a través de una fotografía permita detectar la ictericia neonatal. Entonces, de manera que la investigación aporta pues,
para mejorar la calidad de vida de los recién nacidos y por ende la calidad de vida de la población colombiana, pues porque vamos a tener gente que va a estar más sana, que va a tener más posibilidades de desarrollarse, más posibilidades de salir adelante y pues obviamente esto incide en el desarrollo de un país y incide en la calidad de vida de la población. Profe, ¿ustedes son héroes? Bueno, de alguna manera, para ser héroe todavía nos falta mucho, pero estamos contribuyendo por lo menos con un granito de arena a mejorar la calidad de vida de los niños y de la población. Pues al entrar a la sala UCI, pues el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es mi hermanito. Pues al ver esos bebés tan frágiles, tan pequeños, en una incubadora, pues si yo haber tenido a mi hermanito en esas mismas circunstancias, o sea, es algo que no se lo deseo a nadie, porque es algo muy difícil, pero pues saber que se van a recuperar, que la ciencia está haciendo todo para que esos bebés crezcan fuertes y sanos, es muy confortante y pues es algo que motiva, porque realmente ellos, los bebés, son parte fundamental de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Entonces es algo muy bonito los proyectos que realizan. Ser el hermano mayor de Samuel es el premio más grande que me ha dado la vida, pero a la vez una misión muy bonita, porque mientras yo viva, voy a vivir para protegerlo, voy a vivir para que él esté bien, para estar siempre al lado de él y pues ser felices juntos. A Diego la vida le dio una misión: proteger a su hermano, acompañarlo en cada uno de sus pasos. A la ciencia, preservar la vida de los seres humanos.